Caminando sobre una alfombra de cristales rotos. Un viaje a los pozos de la droga. Heroína, morfina, marihuana, cocaína, opio y demás. Pero también México, Tánger y esos lugares llamados interzonas, donde todo y mucho más es posible. El exceso se quita la ropa y provoca un almuerzo desnudo. Desde que fuera escrita en 1959, esta novela ha influido y trastocado a numerosos artistas de toda índole. Además, se conmemora este año el centenario del nacimiento de su autor, William S. Burroughs. Toda una experiencia tóxica, todo un clásico del siglo XX.